Descubierta en la calle. La increíble transformación de una mujer embarazada y un vaqueiro humilde María, con sus 29 años, enfrentaba un día más en la apagada rutina de su vida. Esta vez, mientras lavaba mesas y barría pisos de la universidad, el eco de risas y conversaciones ajenas le recordaba que existía un mundo vibrante y lleno de oportunidades del cual había sido despojada. La carga familiar, la enfermedad de su madre y las expectativas de ser la madre perfecta la empujaban a un rincón oscuro de desesperanza. ¿Qué hay de mí? ¿Y mis sueños? Se preguntaba en silencio, sintiendo cómo la presión se acumulaba en su pecho. Mientras recogía los restos de la jornada, su mente viajaba a lugares lejanos, donde la poesía y la música danzaban libremente. El sudor enfriado de sus manos le decía que estaba viva, pero el vacío en su alma latía con fuerza, un recordatorio de las aspiraciones que había abandonado. En medio de esa tormenta interna, la mirada compasiva de un desconocido cruzó su camino. Juan, el vaqueiro de sonrisa sincera, despertó algo en su interior que creía perdido. Era posible que la vida aún pudiera ofrecerle un rayo de esperanza. Conversaron, y la melodía de su voz pareció despejar las nubes que cubrían su corazón. Días pasaron, y se encontraron compartiendo momentos, risas y un sinfín de palabras. Juan le hablaba de su amor por la música, y María, atrapada entre el peso de sus responsabilidades y un ardiente deseo de ser quien realmente era, comenzó a atreverse a escribir. Las palabras fluían, su poesía, una liberación al dolor que la atravesaba. Sin embargo, el juicio de su comunidad se cernía sobre ella como una sombra. ¿Cómo puede una mujer embarazada soñar con la música? ¿Qué haría con un vaqueiro? Murmuraban, enjuiciándola sin piedad. Duda, miedo y confusión comenzaron a atormentarla. La voz crítica de la tradición le decía que debía ser una madre ejemplar, que sus sueños eran egoístas. ¿Podía realmente permitirse ese lujo? Además, el avance de su embarazo intensificaba sus inseguridades. Cada día se sentía más atrapada en una red de expectativas que la estrangulaban. La incertidumbre y la ansiedad pululaban en su mente, como si cada verso que escribía se enfrentara a un muro invisible que no podía atravesar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Mientras las horas pasaban, María se debatía entre el deseo de ser libre y la presión de hacer lo correcto. En una noche estrellada, sintió el peso de su decisión como un ladrillo en su pecho. Escribir era su único refugio, y sin embargo, contemplar un futuro con Juan parecía un sueño inalcanzable. Cada poesía que compartía se convertía en un eco de lucha, un grito de su corazón que clamaba por ser escuchado. ¿Podía encontrar su propia voz en medio del ruido de las expectativas? La pregunta se volvía cada vez más aguda, mientras los secretos del pasado de Juan emergían, amenazando con desmoronar todo lo que habían construido juntos. Poco a poco, el escenario se preparaba para la presentación que podría cambiarlo todo, y ella se encontraba en el centro del torbellino de emociones, una poética guerrera lista para desafiar su destino. Pero, ¿sería suficiente su voz para enfrentar los muros que se levantaban a su alrededor? La verdad emergía como un lobo hambriento, y en su corazón, la respuesta pendía de un hilo, afilado y tembloroso. La mañana que siguió a aquella noche estrellada, María despertó con la determinación de transformar su incertidumbre en acción. Mientras la luz del sol se filtraba a través de la ventana, sus pensamientos volaban de un lado a otro,
sacudiéndose el velo de la duda. Sabía que debía enfrentar sus miedos y dar un paso hacia lo que realmente deseaba, aunque esos pasos pudieran parecer difíciles y cargados de críticas. En el trabajo, en medio del bullicio a su alrededor, tomó una decisión. Iba a compartir su poesía. Forma y contenido se entrelazaban en su mente, como las notas que Juan solía tocar. Los versos que había mantenido ocultos comenzaron a rondar entre la risa y el bullicio, como si cada palabra le pidiera ser liberada. María se sentó en un rincón del café de la universidad, rodeada del aroma del café recién hecho y el sonido de estudiantes animados, y comenzó a escribir. Esta vez, sus versos no serían solo un refugio, serían sus declaraciones más audaces. Las palabras fluyeron como nunca antes. Se dio cuenta de que su poesía podía ser un espejo, reflejando no solo su lucha personal, sino también la búsqueda de aquellas mujeres que, como ella, habían dejado sus sueños en el camino en aras de otros. Mientras escribía, sentía cómo la presión de su embarazo se convertía en un impulso. La vida que crecía en su interior se sentía como una chispa, una invitación a luchar por lo que deseaba y a desafiar las expectativas que la ahogaban. Decidió enviar su poesía a un pequeño concurso literario organizado por la universidad. El mero acto de enviar las palabras al mundo la hizo sentir como si, finalmente, se estuviera liberando de las cadenas que la habían mantenido estancada. Sin embargo, a medida que la fecha de evaluación se acercaba, la ansiedad se apoderaba de ella. ¿Qué dirían los jueces? ¿Qué pasaría si el veredicto era descarnado y frío? Su relación con Juan también se tornaba cada vez más intensa. Había momentos en los que su conexión le daba fuerzas y la impulsaba, pero también había instantes de inseguridad. Él hablaba con pasión sobre la música y sus sueños, mientras María sentía cómo sus propios anhelos se aferraban a ella con miedo. Un día, después de que él tocara una melodía suave en su guitarra, María se sintió empujada a compartir su decisión. «Juan, estoy participando en un concurso literario», confesó, su voz temblando como si estuviera revelando un secreto prohibido. Él sonrió, pero pronto la expresión se tornó más seria. «¿De verdad?», preguntó, su tono reflejando tanto apoyo como preocupación. «¿Estás lista para las críticas? No todos tienen la sensibilidad que tienes, María». Esa pregunta lo golpeó como un eco en su interior. María se sintió tambalear entre el deseo de recibir aprobación y el temor al juicio. Sin embargo, comprendió que su viaje personal no podía depender de la percepción ajena. La lucha interna se manifestaba. La frase «¿qué dirán?» reverberaba en su mente. Decidida, durante las noches siguientes, se dedicó a ensayar su poema mientras Juan la observaba. Al final de cada lectura, el corazón palpitante de María buscaba la validación en su mirada. Se sintió atrapada entre su autocrítica y el alentador apoyo de Juan. La presión de debutar sus versos ante un jurado la lanzaba de un lado a otro. Un frío sudor la envolvió en el día de la presentación. El escenario se elevaba ante ella como una montaña inalcanzable. Se hallaba en un mar de caras expectantes, pero lo que más la inquietaba eran sus pensamientos traicioneros. En ese instante, se vio enfrentando no solo a los críticos, sino también a sus propios miedos que la habían seguido desde el inicio de su viaje. Mientras se preparaba para subir al escenario, se preguntó si sus palabras serían, al final, suficientes para romper las barreras que había construido. En ese preciso momento de precipicio emocional, recordó la mirada de Juan, su fe en ella, y el latido constante de la vida que llevaba dentro. Tal vez aún había tiempo para redescubrir quién era, y para desafiar lo que creía insuperable. El micrófono temblaba en su mano como un reflejo de sus dudas. Ahora, al enfrentarse a la multitud, ¿sería su voz capaz de transformar su vida en un nuevo rayo de esperanza? El momento de la verdad estaba a punto de llegar, y el eco de sus propios pensamientos resonaba con fuerza. Tengo lo que se necesita para ser escuchada.
El pulso de la sala parecía aletargarse alrededor de María. En el instante en que su nombre resonó en el aire, se vio impulsada a avanzar. Cada paso una lucha interna entre la angustia y la resolución. Su poesía, ese reflejo de su alma, la seguía como un eco mientras se acercaba al micrófono. Cada verso una piedra preciosa que anhelaba mostrar al mundo. Las miradas de los jueces la atravesaban como flechas. Recordó la noche en que escribió su primer poema, ese momento fugaz de conexión con sus pensamientos más íntimos. Volvió a sentir aquel deseo ardiente de ser escuchada, de ser comprendida. Pero el temor se arrastraba tras ella, susurrándole que tal vez nadie podría entender su lucha. ¿Cómo podría su voz resonar en un mundo que a menudo silenciaba a las mujeres? Con un profundo aliento que le encendía cada fibra de su ser, sus labios se abrieron. Las palabras fluyeron como un río desbordante. Cada verso lanzado al aire era un acto de valentía, un grito de libertad. Había descrito su dolor, sus sueños frustrados, pero también la luz que brillaba en su interior. La sonoridad de su voz, que había temido perder, reverberaba en la sala, y se sintió unida a sentimientos compartidos. Mientras recitaba, se sintió en comunión con las historias de muchas mujeres a las que conocía. Historias de renuncias, de sacrificios y anhelos olvidados. Se dio cuenta de que su poesía no solo era suya, era una plataforma, un puente a las experiencias de quienes habían vivido en el silencio. Esa revelación la impulsó a enfrentar aún más sus inseguridades, cada palabra un paso hacia la autodeterminación. Al finalizar, la sala estalló en aplausos. Sin embargo, en el fondo de su ser, una nueva batalla comenzó. Aunque había conquistado el escenario, se sentía inquieta por la evaluación que vendría. Las miradas de los jueces parecían denotar juicios y expectativas. María se encontró deseando no solo su aprobación, sino también la validación que tanto había buscado de Juan. Cuando se sentó, con el corazón todavía resonando en su pecho, pensó en cómo su poesía podía convertir su historia en algo más grande que ella misma. Esta experiencia la forjaba de maneras que no había anticipado. La conexión con su voz interior le ofrecía una perspectiva renovada, y sintió que, independientemente del resultado, había ganado una lucha más importante, la de hacerse escuchar. En los días siguientes, María se sumergió en la incertidumbre que acompañaba el concurso. Cada vez que veía a Juan, su mente jugaba a la tagada, alternando entre el entusiasmo de compartir su triunfo y el miedo a la evaluación ajena. Sin embargo, algo había cambiado en su interior. La música que él tocaba resonaba en sus versos, y en su conexión nacía una nueva confianza. Su relación con Juan se había transformado en un apoyo incondicional, algo que la animaba a seguir explorando su voz, su autonomía. Mientras el día de los resultados se acercaba, la ansiedad la invadía, pero también una nueva determinación. No se trataba solo de ganar o perder, era acerca de seguir arrancando las capas de duda que aún la recubrían. Lo que había comenzado como un esfuerzo por expresar su mundo interno, se estaba convirtiendo en la búsqueda de su verdadero yo. Sin embargo, una tarde, mientras contemplaba los destellos del sol a través de la ventana de su habitación mientras escribía, un mensaje inesperado iluminó la pantalla de su teléfono. Era de un editor que había leído su poema en el concurso. «Estamos interesados en hablar contigo sobre tu trabajo». Su corazón se detuvo por un instante. ¿Era eso el inicio de un nuevo camino que ni siquiera había imaginado? Con el pulso latente de la emoción y el miedo a partes iguales, María se preparó para el siguiente paso. El momento de la verdad, aquel en el que la vida pudiera transformarse en algo completamente distinto, estaba a punto de llegar. La noticia del mensaje del editor reverberó en la mente de María como una explosión. Analizaba cada palabra, cada posible significa detrás de «estamos interesados». Le costaba conciliar el sueño. Cada noche se repetía el mismo ciclo de pensamientos. ¿Estaba lista para esta nueva etapa?
¿Sería capaz de sostener una conversación con un profesional del mundo literario? A medida que se acercaba la fecha de la reunión, una mezcla de emoción y terror la invadía. Se dedicó a buscar información sobre el editor, adentrándose en su trayectoria y en los libros que había publicado. Sintió el nudo en el estómago reforzarse. Las palabras de sus poemas parecían fluir de nuevo, pero en su mente solo había preguntas que no hallaban respuesta. Cuando llegó el día, María se encontró mirando su reflejo. El cabello siempre caótico servía de escudo ante su frágil autoestima, pero en ese momento, lo que más le llamaba la atención eran sus ojos. Decidió que quería que esos ojos reflejaban la confianza que había ido cultivando. A pesar del miedo, estaba dispuesta a presentarse genuina, auténtica. Al llegar a la reunión, el ruido de la ciudad la envolvió, cada sonido una cacofonía de emociones. Se adentró en la librería donde se habían acordado, sintiendo el aire cargado de historias por descubrir. Mientras esperaba, observó a la gente alrededor. Lectores absortos, escritores ansiosos. Se dio cuenta de que la literatura era un universo vasto y diverso, y anhelaba un lugar en él. El editor llegó puntual, con una calidez en su sonrisa que la desarmó. La charla comenzó con una pregunta sencilla sobre su proceso creativo, pero pronto se convirtió en un diálogo profundo sobre sus motivaciones, sus miedos y el significado de su poesía. Cada respuesta suya parecía abrir puertas a nuevas posibilidades. Habló de las mujeres en su vida cuyas historias había rescatado en versos, de cómo cada experiencia compartida reverberaba en su trabajo. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, María se dio cuenta de una creciente inseguridad. Temía que el editor leyera en su voz el eco de su autoduda, el hilo tembloroso de su angustia. En un instante de vulnerabilidad, decidió revelar sus temores sobre el futuro. A veces pienso que mis palabras no son suficientes. El editor la miró fijamente. María, no se trata de la cantidad de palabras, sino de la autenticidad de su voz. Tu poesía en el escenario fue solo un atisbo. Si te dejas llevar por su esencia, verás que cada palabra puede resonar en quienes las escuchan. Con esas palabras, algo en María comenzó a cambiar. Aquello que inicialmente era un momento de evaluación, se transformó en un intercambio sincero. La conversación fluyó hacia el futuro, hacia proyectos, ediciones, y un mundo de oportunidades que se extendía ante ella. Al salir de la librería, el sol brillaba con una intensidad renovada. María llevaba consigo no solo la posibilidad de un nuevo proyecto, sino la certeza de que había descubierto una faceta importante de sí misma. La proyección de su poema se había convertido en la exploración de su valor personal. Sin embargo, a medida que se alejaba, la emoción de ese encuentro se entrelazaba con nuevos temores. Había logrado dar un paso hacia adelante en su carrera literaria, pero ¿qué pasaría si no cumplía las expectativas que se habían fijado en su propio corazón? La idea de compartir su trabajo con el mundo exterior empezaba a parecer una gran montaña que tenía que escalar. Mientras pensaba en todo lo que estaba por venir, una nueva alerta se encendió en su mente. La publicación de su trabajo traería consigo una visibilidad inesperada. ¿Estaría lista para ser vista de esa manera? Ante esta pregunta, logró vislumbrar la figura de Juan, su apoyo constante, y se dio cuenta de que necesitaba hablar con él sobre los cambios que estaban ocurriendo. Se dispuso a buscarlo, pero en el fondo, sabía que la verdadera confrontación sería consigo misma. ¿Sería capaz de dejar atrás sus miedos y abrazar la nueva oportunidad que se le ofrecía? La decisión estaba en sus manos, y el camino aún estaba lleno de sorpresas. María se vio nuevamente en su espejo, pero esta vez no pudo evitar la sensación de que estaba observando a una extraña. Con la charla con el editor aún fresco en su mente, se preguntaba si era suficiente el autocontrol que había logrado hasta ahora. Había un nuevo nivel de exposición que la amenazaba. La inminente publicación de su trabajo era un arma de doble filo. Mientras se vestía, lo hizo con más cuidado del habitual,
seleccionando colores que la hacían sentir fuerte, aunque la vulnerabilidad resurgía como un monstruo invisible bajo su cama. El eco de la voz del editor se repetía en su mente. Autenticidad. ¿Sería capaz de realmente mostrar quién era a través de sus palabras? Esa cuestión se convirtió en un mantra que le acompañó en el trayecto hacia el café, donde Juan solía pasar sus mañanas. La decisión no solo desafiaba su creatividad, sino que también le demandaba un balance entre su esencia y la imagen que tendría que proyectar al mundo. Al entrar en el café, el aroma del café y la dulzura de los pasteles recién horneados la envolvieron. Juan estaba allí, concentrado en su libreta, un mar de ideas fluyendo desde su pluma. Su presencia siempre la había hecho sentir cómoda, como un bálsamo sobre sus temores. Sin embargo, esta vez el nerviosismo la dominaba. ¿Realmente quería abrirle su alma sobre sus inseguridades? Tomó una profunda respiración y se acercó a su mesa. Su sonrisa fue genuina, pero los temores aún nublaban su mente. Sin rodeos, decidió hablar sobre lo que había vivido recientemente. Juan, hoy tuve una reunión con un editor. Están interesados en publicar algunos de mis poemas, pero tengo miedo. La reacción de Juan fue inmediata. Levantó la vista de su libreta con una mezcla de comprensión y asombro. ¿Miedo? Eso es natural. Pero María, ¿no es eso una oportunidad monstruosa? Al escuchar sus palabras, algo dentro de ella hizo clic. La conversación comenzó, girando de sus miedos hacia el potencial que había dentro de ellos. Juan le recordaba que cada poeta, cada escritor, enfrentaba una lucha personal, una batalla silenciosa entre el anhelo de ser escuchados y el miedo a la crítica. La gente necesita tu voz, dijo Juan con firmeza. No estás sola en esto. Mira a tu alrededor. Todos luchamos con nuestras inseguridades. María comenzó a explorar sus sentimientos, desgajando sus preocupaciones, proyectándolas en sus palabras mientras hablaba. Era como si cada frase liberada de su boca la acercara más a su verdadero yo literario. Se dio cuenta de que, al igual que sus versos, cada emoción que enfrentaba era parte integral de su viaje. Decidió que, en lugar de huir de su ansiedad, podía convertirla en combustible. Salieron del café, y el aire fresco en su rostro le dio un nuevo sabor a la liberación. El camino de la transformación no solo abarcaba su trabajo, también representaba un viaje hacia el autodescubrimiento. Al pasear por las calles, María se sintió más ligera. Rompió una vez más la barrera del miedo. Sintió el poder de deslizarse en su autenticidad. De repente, una idea apareció en su mente. ¿Y si compartía esta experiencia en un poema nuevo? Un mensaje que capturara no solo sus miedos, sino también su poder para superarlos. La escritura no era solo una forma de expresarse, sino una herramienta para la sanación. Atravesando el parque, mientras lucía el sol en su piel, comenzó a pensar en la estructura del poema, en cómo cada línea resonaría con la voz de su caos interno. Finalmente llegó a casa, lista para sentarse frente a su computador y hacer estallar su inspiración. Pero, en medio de sus pensamientos sobre el nuevo poema, un mensaje en su teléfono la hizo detenerse. Era del editor. ¿Puede ustedes estar lista para la reunión de continuación? Necesitamos hablar sobre la dirección del libro. Camino de regreso hacia el teclado, la emoción y un nuevo tipo de miedo la asaltaron. Esta vez no eran solo dudas, era la urgencia de tener que demostrar todo lo que había descubierto dentro de sí misma. ¿Sería capaz de manejar las expectativas? La verdad era que había sanado en parte, pero el desafío que ahora se planteaba lo cambiaría todo. María sintió el sudor en sus palmas mientras preparaba su espacio de trabajo, sintiéndose lista, y al mismo tiempo, al borde de un abismo en su propia vida literaria. ¿Se atrevería a saltar? María se sentó frente a su computador. El teclado relucía con promesas de creatividad. A medida que sus dedos descendían sobre las teclas, la anticipación luchaba con la sensación de estar atrapada en un rincón oscuro.
La reunión con el editor estaba a solo un día de distancia, y a pesar de la confianza emergente que había encontrado en su conversación con Juan, la duda sibilante no parecía disolverse. Los ecos de autenticidad y oportunidad resonaban en su mente, pero también lo hacía la voz interior que reflexionaba sobre sus propias inseguridades. Se preguntaba si había vivido lo suficiente para ser vista como alguien con algo valioso que ofrecer. Escribe desde el alma, se dijo recordando las palabras de su mentor. Sin embargo, cada verso que planeaba parecía un reflejo de su vulnerabilidad y miedo. María hizo una pausa, respirando hondo, dejando que la calma se apoderara por un momento. Cuando la claridad comenzó a llegarle, notó que la ventana estaba abierta. La brisa fresca movía las cortinas como un recordatorio del mundo exterior. No podía permitirse encerrarse. Tenía que liberarse, despejar su mente. Se alejó del computador y salió a la calle. Necesitaba espacio para pensar. Las calles estaban vibrantes. La gente iba y venía con ritmos variados de vida. María se sintió una observadora entre ellos, cada rostro una historia que podía contar. Mientras caminaba, reflexionaba sobre lo que realmente significaba ser auténtica en su escritura. Aprender a mostrar su verdadero ser comenzaba a parecerse más a una desnudez emocional que a una exposición de su trabajo. Al acercarse al parque, notó a varios artistas callejeros. Un pintor concentrado capturaba la esencia del mundo a través de su lienzo, y un grupo de músicos llenaba el aire con melodías vibrantes. No podían evitar ser testigos de sus propios miedos. Sus inseguridades se revelaban en cada trazo y nota. María se sintió inspirada. ¿Por qué ella no podría hacer lo mismo? La decisión surgió con fervor. Debía explorar sus propios miedos, sus luchas, e incorporarlos en su poesía. Era un acto de valentía. Cuando regresó a casa, su mente zumbaba con ideas. Se sentó frente al computador nuevamente, dejando fluir su creatividad. A cada línea que escribía, sentía que estaba desnudándose ante sí misma, y cada palabra que surgía del dolor, el miedo y la inseguridad, resonaba con un eco de verdad. Pero entonces el temor se deslizó nuevamente en su corazón. ¿Y si el editor no comprendía su visión? ¿Y si no era suficiente? Era el mismo dilema que había enfrentado durante toda su vida. En buscar la autenticidad, la perdería en el camino. La próxima reunión sería crucial. María sabía que debía entrar con confianza, armada no solo con su trabajo, sino con la esencia misma de quién era. Esa sería su mayor prueba. Podía ser la plataforma que necesitaba para finalmente volar, y por primera vez, no solo a las alturas de éxito, sino a un espacio donde pudiera ser completamente ella misma. Mientras escribía la última línea de su poema, hubo un cambio en su interior. Se sintió más entera, más decidida. Cerró los ojos por un momento, imaginando la conversación con el editor. ¿Qué pasaría si le decía que tenía que ser fiel a su voz, cualquiera fuese la dirección que tomara? Se levantó, todavía con dudas, pero con una certeza renovada de que estaba lista para enfrentar lo que venía. Sin embargo, el siguiente mensaje en su teléfono cambió el rumbo de sus pensamientos. Listo para discutir los cambios que deben hacerse en el manuscrito. La urgencia palpitaba en su pecho. Pero, en lugar de flaquear, María sintió el fuego de su determinación renovarse. Ese momento de verdad ya estaba a la vuelta de la esquina. ¿Sería esto el inicio de su liberación, o el cierre de su historia como la conocía? Mientras el reloj avanzaba, cada segundo se sentía como un eco en la mente de María. La incertidumbre sobre el mensaje en su teléfono la empujaba a reflexionar sobre su creación, como si cada palabra escrita pudiera ser despojada de su esencia. A medida que se preparaba mentalmente para la reunión, se dio cuenta de que había llegado el momento de confrontar sus demonios internos, la voz crítica de la autocrítica que siempre había intentado silenciar. Decidió dar un último vistazo a su manuscrito. Las páginas, llenas de versos nacidos de sus inseguridades,
parecían brillar con una luz propia. Sentía que cada estrofa representaba una parte de su viaje, una exploración de las profundidades de su alma. Sin embargo, la sombra de la duda se cernía sobre ella. ¿Es suficiente? ¿Y si no gusta? Se obligó a cerrar los ojos y respirar profundamente. Primero, aceptaría sus temores. Luego, los convertiría en fuerzas motivadoras. Con determinación, María abandonó su apartamento y caminó hacia el café donde se encontraría con el editor. El camino era familiar, pero en él había un sentido de novedad. Cada paso era una afirmación, una pequeña victoria sobre el miedo que se agazapaba en su pecho. Mientras la gente pasaba a su alrededor, sonrisas y miradas ajenas se entrelazaban en su conciencia, llevándola a sentir que formaba parte de algo más grande. En medio de su ansiedad, se sentía conectada con el mundo. Al llegar al café, el bullicio de las conversaciones la envolvió, pero María se centró en el propósito de su visita. Sentada frente a un café humeante, dejó que sus pensamientos fluyeran. Se dio cuenta de que el verdadero riesgo radicaba no solo en compartir su escritura, sino en mostrarse tal cual era. En su interior, una batalla se libraba, la seguridad de lo conocido frente a la audacia de abrazar lo auténtico. El ruido del local se desvaneció por un momento cuando su editor apareció, un hombre de gestos firmes y mirada perspicaz. A medida que intercambiaban saludos, María sintió su corazón latir con fuerza. Cuando se sentaron, comenzó a compartir sus ideas, a revelar el trasfondo emocional de cada poema, sus inspiraciones, y cómo cada verso era un acto de valentía. El editor la escuchaba atentamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de interés y crítica constructiva. María, sintiéndose más a gusto, comenzó a involucrar su vida personal en la conversación, conectando sus experiencias con los versos de su manuscrito. Se dio cuenta que al abrirse, quitando las capas de su vulnerabilidad, generaba una respuesta en él. La atmósfera cambió. La conexión era palpable. Sin embargo, cuando el editor mencionó que algunas partes podrían ser más comerciales, una punzada de desilusión la atravesó. ¿Acaso la autenticidad no es suficiente?, pensó María al enfrentarse a esa directriz. En ese instante, debía tomar una decisión crucial. Si se ajustaba a las pautas del mercado, podría renunciar a la esencia de lo que había escrito. No se trataba solo de vender, se trataba de ser fiel a sí misma. Mientras la conversación avanzaba, la idea de claudicar retumbaba en su mente. No podía permitir que su búsqueda de aprobación oscureciera su voz interior. ¿Qué pasaría si decidiera seguir mi propio camino?, se preguntó. Con renovada claridad, enfrentó la pregunta más importante. ¿Qué significaría para mí comenzar de nuevo, tomar el control de mi narrativa y contar mi verdad sin filtros? El café se llenó de ruido a su alrededor, mientras su reflexión se transformaba en determinación. María sabía que debía encontrar un equilibrio, una manera de codificar su autenticidad en algo que tuviera resonancia comercial, sin sacrificar su esencia. Algo se encendía dentro de ella. La inquietud se mezclaba con disposición. Justo en ese momento, el editor hizo una pregunta que cambiaría el rumbo de toda la conversación. ¿Cómo te ves tú en este proceso creativo? ¿Qué es lo que te define como escritora? Las palabras clarearon sus pensamientos, y se dio cuenta de que había llegado el momento de responder. El reflejo de su propia evolución se encontraba a la vista. María tomó aire, dispuesta a compartir su verdad, su voz, cuando de repente, el sonido de un teléfono interrumpió el momento, y terminó de alterar el curso de su leve estabilidad en ese ambiente agitado. La pregunta final resonaba en su mente. ¿Está lista para definir su camino? María sintió cómo el aliento se le cortaba cuando el teléfono sonó. La vibración en la mesa pareció resonar en su pecho. Desvió la mirada hacia el dispositivo, cuya pantalla brillaba con un nombre que parecía querer capturar toda su atención. Al mismo tiempo,
tomó conciencia de que la conversación con el editor pendía de un hilo delicado. El momento de revelación que había estado aguardando sucumbía bajo el peso de la interrupción. «Disculpa un momento», murmuró, aunque el editor ya había levantado una ceja, sorprendido por el repentino interés de su cliente en el teléfono. María se sintió atrapada, como si la posibilidad de conexión que había comenzado a desarrollar se desvaneciera. Sin embargo, sabía que no podía permitirse ser arrastrada por la distracción. Una lucha interna se avivó en su mente. Atender el llamado o permanecer involucrada en una conversación que podría definir su carrera. Finalmente, optó por dejar que la llamada se desvaneciera en el aire. «No puedo dejar que nada interrumpa este momento», pensó mientras apretaba los labios, sintiendo una corriente de decisiones difíciles cruzar su mente. Al mirar a su editor, recuperó la compostura. Se irguió ligeramente, fortaleciendo su postura. «¿Lo ves? La incertidumbre no solo reside en las palabras que escribí, sino también en cómo me permito ser vista en el proceso». Esas palabras le revelaron una verdad poderosa. Había estado tan centrada en satisfacer las expectativas externas que había olvidado la voz interior que siempre había sido su guía. Con esta nueva claridad, decidió que debía profundizar en lo que la hacían única. Su experiencia, sus numerosas capas de lucha y evolución resignificadas en poesía. «Esto es lo que me define», se dijo a sí misma. No eran solo los versos, sino el viaje de enfrentamiento a su vulnerabilidad. Mientras avanzaban en la conversación, María sintió que su autoconfianza comenzaba a afianzarse. Cada palabra expresada le daba más fuerza. Cuando el editor tomó un sorbo de café y la miró con intensidad, ella continuó. «Lo que escribo no solo es un espejo de mis vivencias, sino también una exploración de lo que significa ser auténtica, en un mundo donde procurar la aceptación puede convertirse en una trampa». El editor intrigado asintió. Su mirada se tornó más penetrante, como si tuviera ante sí a una artista en plena ebullición. «¿Y qué pasa si esa autenticidad no se traduce en éxito comercial?», preguntó, retando a María a considerar la esencia de su mensaje. María no retrocedió. «¿Qué es el éxito realmente? ¿Es cuantificable por la venta de mis libros o por la resonancia que pueda generar en aquellos que los lean? Quizás debería atreverme a dejar que mis poemas hablen, en vez de intentar encajarlos en moldes que no les pertenecen». Su voz vibraba con la certeza de que el camino que deseaba seguir no era solo el que prometía reconocimiento. Era uno construido a partir del compromiso hacia su verdad. Los momentos de silencio se alargaban mientras el editor procesaba lo que había escuchado. Un instante después, él rompió el silencio con una propuesta inesperada. «Quiero que trabajemos juntos para ganar visibilidad a tu obra, pero en tus propios términos. ¿Estás dispuesta a asumir el riesgo de expresarte tal cual eres, sin las limitaciones del mercado?» La pregunta flotó en el aire, potente y desafiante. María sintió como si una oportunidad se abría ante ella, un horizonte lleno de posibilidades que nunca antes había considerado. Pero la angustia también afloró. ¿Podría realmente exponer su ser interno sin temor al rechazo? Con cada latido en su pecho, se vio a sí misma de pie frente a un abismo de opciones, listas para ser exploradas. Se dio cuenta de que había aprendido a nadar en las profundidades de sus emociones, y con ese aprendizaje, se estaba preparando para zambullirse en aguas aún más desconocidas. «Sí», respondió finalmente, sintiendo cómo el eco de su voz retumbaba no solo en su mente, sino en todo su ser. «Estoy lista para probarlo». Con este nuevo impulso, María sentía que una nueva etapa de su vida comenzaba a gestarse. A medida que la conversación continuaba, un nuevo desafío se instalaba. ¿Qué implicaría realmente vivir creativamente sin ataduras? Las preguntas continuaban formándose en su mente, y con cada una, la necesidad de ir más allá de su zona de confort la empujaba hacia un futuro incierto y emocionante. La ilusión de convertirse en la escritora auténtica que siempre había deseado ser, se encontraba dentro de ella,
pulsante y vibrante. La conexión que había forjado no solo con su editor, sino con su propio ser, la condujo a un cambio que transformaría su vida. Mientras se despedía de esa reunión, la sensación de que estaba a punto de iniciar un camino de descubrimiento personal la abrazaba como un viejo amigo. Sin embargo, cada paso hacia adelante traería consigo nuevas pruebas y revelaciones que la llevarían al límite de sus capacidades. Al salir del café, la incertidumbre asomó de nuevo, acechando en las sombras detrás de su renovada decisión. ¿Estaba realmente preparada para lo que eso implicaría? A medida que se alejaba, el eco de sus pensamientos la seguía. Definiré mi camino en mi propia voz, pero ¿qué desafíos enfrentaré al hacerlo? Las calles parecían vibrar a su paso, mientras María se adentraba en el bullicio de la ciudad. La luz del sol se filtraba a través de las nubes, en un juego de sombras y luminosidad que reflejaba su estado interno. Las palabras de su editor resonaban en su mente, exigiendo atención y acción. Siguió caminando. Cada paso era una declaración. El peso de su decisión comenzaba a manifestarse en la energía que la rodeaba, como un halo de posibilidad. Sin embargo, aquel halo no era únicamente positivo. La presión de lo desconocido se instalaba como un nido de dudas en su interior. La idea de ser auténtica, de ser verdaderamente visible, era aterradora. ¿Qué sucedería si su voz no era lo suficientemente fuerte? ¿Y si su poesía no conectaba con nadie? Estas preguntas se colaban entre sus pensamientos, entremezclándose con la idea de que, por fin, había decidido tomar el control de su vida. Mientras caminaba, sus pasos la condujeron a una pequeña librería que solía visitar en su adolescencia. El aire impregnado de papel y tinta, de historias y sueños, la invadió como una ola de nostalgia. Decidió entrar. Cada estante, cada libro, le susurraba secretos de autores que también habían enfrentado sus miedos y habían salido victoriosos. De repente, se sintió una parte de una historia más grande, un hilo dentro de un vasto tapiz narrativo. Sin embargo, al tiempo que se dejaba envolver por esa sensación, un terror persistía, el de no ser lo suficientemente buena. Se acercó a la sección de poesía. Las obras de escritores consagrados la miraban desde sus cubiertas. En un ataque de valentía, tomó uno de sus libros favoritos. Al abrirlo, las páginas en blanco de su propio cuaderno parecieron gritar en voz baja su nombre, como si exigieran ser llenadas con una verdad que aún no se atrevía a plasmar. Seguiría esperando, se decía con cada poro de su piel. Pero sabía que las letras no entrarían en la página sola. Necesitaba reproducir la ambivalencia que la habitaba. Con la voz de su editor retumbando en su mente, comenzó a contemplar el siguiente paso en su proceso de evolución. Se encontró en un ataque de creatividad provocador, buscando reunir sus pensamientos dispersos en una estructura más poética. En lugar de escribir poemas sueltos, se propuso crear un hilo narrativo. ¿Por qué no contar su historia como un viaje? Un viaje hacia su auténtico ser, con todas sus luchas, sus fracasos y su invaluable crecimiento. Mientras exploraba las primeras líneas de su nuevo proyecto, la emoción sustituía gradualmente a la incertidumbre. Ya no estaba escribiendo solo para ser leída. Lo hacía para curarse y redescubrirse. Sabía que, aunque cada palabra pudiera doler o incomodarla, esas eran las mismas que podrían resonar en otros, que podrían hacer eco en sus propias inseguridades y aspiraciones. Pero en medio de aquella revelación, la tensión cautivadora se instaló nuevamente. La idea de ser completamente honesta en su escritura implicaba abrir una puerta a partes de su historia que había mantenido cerradas. ¿Estaba realmente lista para eso? Con cada frase que iba tomando forma, la idea de sus antiguos temores se desdibujaba. Al final, su mayor enemigo no era el mercado, ni la falta de aceptación, sino el temor paralizante a mostrar su vulnerabilidad. Aceptar su propio viaje sería el verdadero desafío. Al salir de la librería, un nuevo propósito la acompañaba.
Las palabras fluyendo en su mente ya no eran solo rimas vacías, sino la cronología de su transformación. Sentía que había sumado herramientas a su arsenal creativo, autenticidad y valor. Pero a medida que sus pasos la llevaban por la acera, una inquietud la acechaba. La posibilidad de que su exploración profunda revelara partes de sí misma que aún no comprendía del todo era inminente. ¿Podría realmente enfrentar el abismo emocional que podría surgir de su escritura? ¿Y qué consecuencias traería a su vida personal compaginar su autenticidad con el deseo de ser públicamente vista? El eco de sus preguntas giraba en su mente como un torbellino. La respuesta debía llegar pronto. Cada paso la condujo hacia lo desconocido. María sabía que la esencia de su historia necesitaba ser revelada, por ella misma, en sus propios términos. Sin embargo, no sabía si sería capaz de soportar la verdad que podría venir a la luz. La incertidumbre la invadió de nuevo. Pero, ¿realmente podría permitir que el miedo dictara su avance? En la decisión de ser ella misma, se encontraba el germen de su verdadero potencial. Sin embargo, la lucha apenas comenzaba. María respiró hondo mientras se sentaba frente al computador una vez más. Las palabras de su editor aún resonaban en su mente. ¿Estás lista para asumir el riesgo de expresarte tal cual eres? La verdad era que había hecho un viaje significativo. Había superado múltiples obstáculos, descubriendo una voz que antes permanecía oculta en las sombras de sus miedos. Sin embargo, la pregunta que ahora la seguía como un sombra inquietante era: ¿podré realmente mostrar mi esencia sin temor al rechazo? Con una firme determinación, decidió que ese sería el momento en que dejaría de lado las dudas y se entregaría completamente a su escritura. Cada línea que había escrito en sus poemas era un reflejo de su viaje, un paso hacia la autenticidad que siempre había anhelado. Se dio cuenta que no estaba sola. Su poesía contenía las historias de muchas mujeres que, como ella, habían luchado por ser escuchadas. Así, cada palabra era un ladrillo en la construcción de su nuevo camino. La idea de narrar su viaje, con todas sus imperfecciones y victorias, comenzó a tomar forma en su mente. Sintió cómo la ansiedad se transformaba en energía creativa a medida que sus dedos comenzaban a danzar sobre el teclado. Este sería su manifiesto, su declaración de libertad. Sin embargo, no solo se trataba de escribir, se trataba de volverse vulnerable. Al seleccionar las experiencias más dolorosas y transformarlas en versos, se sentía como si descubriera nuevas facetas de sí misma. Cada recuerdo, cada emoción, sirvió de impulso para dejar una huella indeleble en el papel de su vida. María se sentía cada vez más decidida a capturar su verdad, a arriesgarse a ser vista en su totalidad. Al concluir la composición de su manuscrito, una sensación de logro y liberación invadió su ser. Se dio cuenta de que había recuperado no solo su voz, sino también su propia vida. Reconoció que su viaje no siempre sería fácil, pero había cimentado una base sólida en la que podría construir sobre su autenticidad. Con su manuscrito en mano, el siguiente desafío era presentarlo a su editor nuevamente, esta vez sin reservas. Al acercarse a la reunión, una oleada de nervios la envolvió. Sin embargo, esta vez la confianza acumulada a lo largo de su proceso la acompañaba. Al presentarse frente al editor, pudo ver en sus ojos un brillo de interés genuino mientras le entregaba el manuscrito. Las palabras fluyeron entre ellos como un río de ideas y posibilidades. El editor sonrió, reconociendo la energía transformadora del trabajo que María había creado. A medida que exploraban cada página, ella sintió que estaba compartiendo un pedazo de su alma. Has recopilado no solo poesía, sino un testimonio poderoso, comentó el editor. Esto resonará con muchas personas. Estás lista para conectar con un público que necesita escuchar tu voz. En ese instante, María comprendió que había dado un paso hacia el reconocimiento no solo de su trabajo, sino también de sí misma. Al despedirse de su editor, un sentimiento de satisfacción la embargó. Sabía que este solo era el comienzo.
Había decidido seguir su propio camino y había conquistado sus propios temores. La voz que había temido ser silenciada ahora resonaba con fuerza e independencia. Unos meses después, María tuvo la oportunidad de realizar una lectura de su poesía en un evento literario. En el escenario, frente a una multitud expectante, miró al público como si fueran cómplices en su viaje. Sus manos temblaban, pero su voz era firme. Cada verso pronunciado se sentía como una liberación. Se convirtió en la voz de tantas mujeres que habían luchado en silencio. Al finalizar, las ovaciones resonaban y el aplauso se sentía como un cálido abrazo a su corazón. En ese instante, María entendió que había alcanzado un lugar donde sus sueños y su realidad se habían entrelazado. Con la mirada hacia adelante, sintió que no solo había logrado un objetivo literario, había conquistado su inseguridad y abrazado su autenticidad. Había establecido su posición no solo como escritora, sino como una mujer valiente, dispuesta a desafiar las expectativas. A partir de ese día, María siguió creando. Sus versos se convirtieron en un faro para otras almas en busca de su voz. Había encontrado su camino, y sabía que nada podía detenerla ahora. Ahora es tu momento de ser parte de esta transformación. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal, para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayúdanos a llegar a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Los verdaderos fanáticos de la superación personal saben lo importante que es respaldar estas historias. Hazlo ahora.